No existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones de metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con una A mayúscula, no existe, pues el arte con la A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. Se puede abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno a su manera, solo que no es arte con mayúscula. Y se puede llenar de confusión a alguien que atesore cuadros asegurándole que lo que le gustó en ellos no fue precisamente el arte con mayúscula, sino algo distinto. En verdad, no creo que haya ningún motivo ilícito entre los que puedan hacer que nos guste una escultura o un cuadro. A alguien le puede complacer un paisaje porque lo asocia a la imagen de su casa, o un retrato porque le recuerda a un amigo. No hay perjuicio en ello. Todos nosotros, cuando vemos un cuadro, nos ponemos a recordar mil cosas que influyen sobre nuestros gustos y aversiones. En tanto que estos recuerdos nos ayudan a gozar de lo que vemos, no tenemos por qué preocuparnos. Únicamente cuando un molesto recuerdo nos obsesiona, cuando instintivamente nos apartamos de una espléndida representación de un paisaje alpino porque aborrecemos el deporte de escalar, es cuando debemos sondearnos para hallar el motivo de nuestra repugnancia, que nos priva de un placer que de otro modo habríamos experimentado. Hay causas equivocadas de que no nos guste una obra de arte. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas lindos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Albert Dürer seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Este realista estudio de la vejez y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él, y sin embargo, si reaccionamos contra esa primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Dürer, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su asunto. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran bellos estrictamente o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego un gran encanto. Por otra parte, muchos llamarían feo al niño del maravilloso interior holandés de Pieter de Hock, pero igualmente es un cuadro delicioso. La confusión proviene de que varían mucho los gustos y criterios acerca de la belleza. Estos dos cuadros son del siglo XV y representan a un ángel tocando el laúd. Muchos preferirían la obra del italiano Meloccio da Forlì, que es encantadora y sugestiva, a la de su contemporáneo nórdico Hans Memling. A mí me gustan ambas. Puede tardarse un poco más en descubrir la belleza intrínseca del ángel de Memling, pero cuando se consigue la encontramos infinitamente amable. Y lo mismo que decimos de la belleza, hay que decir de la expresión. En efecto, a menudo es la expresión de un personaje en el cuadro lo que hace que éste nos guste o nos disguste. Algunas personas se sienten atraídas por una expresión cuando pueden comprenderla con facilidad y por ello les emociona profundamente. Cuando el pintor italiano del siglo XVII, Guido Reni, pintó la cabeza de Cristo en la cruz, se propuso sin duda que el contemplador encontrase en ese rostro la agonía y toda la exaltación de la pasión. En los siglos posteriores, muchos seres humanos han sacado fuerzas y consuelo de una representación semejante del Salvador. El sentimiento que expresa es tan intenso y evidente que pueden hallarse reproducciones de esta obra en sencillas iglesias y apartados lugares donde la gente no tiene idea alguna acerca del arte con mayúscula. Pero aunque esa intensa expresión sentimental nos impresione, no por ello debemos desdeñar obras cuya expresión acaso no resulte tan fácil de comprender. El pintor italiano de la Edad Media que pintó esta crucifixión seguramente sintió la pasión con tanta sinceridad como Guido Reni.
pero para comprender su modo de sentir tenemos que conocer primeramente su procedimiento. Cuando llegamos a comprender estos diferentes lenguajes, podemos hasta preferir obras de arte cuya expresión es menos notoria que la de la obra de Guido Reni, del mismo modo que hay quien prefiere a las personas que emplean ademanes y palabras breves en los que queda algo siempre por adivinar. También hay quienes se apasionan por cuadros o esculturas en los que queda algo por descubrir. En los periodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como lo son ahora, lo que con frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir. Pero con frecuencia nos encontramos con quienes tropiezan con otra dificultad. Quieren admirar la destreza del artista al representar los objetos y lo que más les gusta son cuadros en los que algo aparece como si fuera de verdad. Ni por un momento he de negar que es esta una consideración importante. La paciencia y la habilidad que conducen a la representación fidedigna del mundo visible son realmente dignas de admiración. Grandes artistas de otras épocas han dedicado muchos esfuerzos a obras en las que el más pequeño pormenor ha sido registrado cuidadosamente. El estudio a la acuarela de una liebre por Durero es uno de los más famosos ejemplares de tan acendrada paciencia, pero ¿quién diría que el dibujo de un elefante hecho por Rembrandt es forzosamente menos bueno porque presenta menos detalles? En realidad, Rembrandt fue un mago que nos dio la sensación de la piel rugosa de un elefante con solo unas cuantas líneas de su carboncillo. Pero no solo es el abocetamiento lo que molesta a los que prefieren que los cuadros parezcan cosas de verdad. Aún sienten mayor aversión por obras que consideran dibujadas incorrectamente, en especial si pertenecen a época mucho más cercana a nosotros, en las que el artista está obligado a saber dibujar bien. En realidad no existe misterio en esas distorsiones de la naturaleza, acerca de las cuales escuchamos tantas quejas en las discusiones en torno al arte moderno. Todo el que haya visto una película de Walt Disney lo sabe bien. Sabe que es perfectamente correcto dibujar cosas de modo distinto a como son, cambiarlas y alterarlas de un modo u otro. El ratón Mickey no tiene gran cosa que ver con un ratón de verdad, pero la gente no escribe cartas indignadas a los directores del periódico acerca de la longitud de la cola de Mickey. Quienes penetran en el mundo encantado de Disney no se preocupan del arte con mayúscula. No van a ver sus películas armados con los mismos prejuicios que cuando van a ver una exposición de pintura moderna. Pero si un artista moderno dibuja algo a su manera peculiar, enseguida será considerado como un chapucero incapaz de hacerlo mejor. Ahora bien, pensemos como queramos acerca de los artistas modernos, pero podemos estar seguros de que poseen conocimientos suficientes para dibujar con corrección. Si no lo hacen así es porque acaso sus razones sean muy semejantes a las de Disney. Aquí vemos una lámina de una historia natural ilustrada por el famoso pionero del arte moderno, Pablo Picasso. Nadie encontrará seguramente falta alguna en su deliciosa representación de una gallina con sus polluelos. Pero al dibujar un gallo, Picasso no se contentó con presentar la simple apariencia del ave, sino que se propuso revelar su agresividad y su estúpido engreimiento. En otras palabras, ha llegado a la caricatura, pero qué penetrante caricatura. Hay dos cosas, pues, que debemos preguntarnos a nosotros mismos siempre que encontremos una falta de corrección en un cuadro. Una, si el artista no tuvo sus motivos para alterar la apariencia de lo que vio. Iremos hablando de estos motivos en nuestro recorrido por la historia del arte. Otra, que nunca deberemos condenar una obra por estar incorrectamente dibujada, a menos que estemos completamente seguros de que el que está equivocado es el pintor y no nosotros. Todos nos inclinamos enseguida a aceptar el veredicto de que las cosas no se representan así. Tenemos la curiosa costumbre de creer que la naturaleza debe aparecer siempre como en los cuadros a que estamos habituados. Es fácil ilustrar esto con un descubrimiento sorprendente realizado no hace mucho. Millares de personas durante siglos han observado el galope de los caballos, han asistido a carreras y cacerías, han contemplado cuadros y grabados hípicos con caballos en una carga de combate o al galope tras los perros. Ninguna de estas personas parece haberse dado cuenta de cómo se presenta realmente un caballo cuando corre. Pintores grandes y pequeños los han presentado siempre con las patas extendidas en el aire, como el gran pintor del siglo XIX Jerry Colt en un famoso cuadro de las carreras de Epsom. Hace unos 80 años, cuando la cámara fotográfica se perfeccionó lo suficiente para poder tomar instantáneas de caballos en plena carrera, quedó demostrado que tanto los pintores como su público se habían equivocado completamente. Ningún caballo al galope se mueve
del modo que nos parece tan natural, sino que extiende sus patas en tiempos distintos al levantarse del suelo. Si reflexionamos un momento, nos daremos cuenta de que difícilmente podría ser de otro modo. Y sin embargo, cuando los pintores comenzaron a aplicar este nuevo descubrimiento y pintaron caballos moviéndose como efectivamente lo hacen, todos se lamentaban de que sus cuadros sufrían un error. Sin duda que este es un ejemplo exagerado, pero errores semejantes no son en modo alguno tan infrecuentes como podamos creer. Propendemos a aceptar colores o formas convencionales como si fueran exactos. Los niños acostumbran a creer que las estrellas deben ser estrelladas, aunque realmente no lo son. Las personas que insisten en que el cielo de un cuadro tiene que ser azul y las hierbas verdes no se conducen de manera muy distinta que los niños. Se indignan si ven otros colores en un cuadro, pero si procuramos olvidar cuanto hemos oído acerca de las verdes hierbas y los cielos azules y contemplamos las cosas como si acabáramos de llegar de otro planeta en un viaje de descubrimiento y las viéramos por primera vez, encontraríamos que las cosas pueden adoptar las coloraciones más sorprendentes. Los pintores ahora proceden como si realizaran semejante viaje de descubrimiento. Quieren ver el mundo con un nuevo mirar, soslayando todo prejuicio e idea previa acerca de si la carne es rosada y las manzanas verdes o rojas. No es fácil desembarazarse de esas ideas preconcebidas, pero los artistas que mejor lo consiguen producen con frecuencia las obras más interesantes. Ellos son los que nos enseñan a contemplar nuevos atractivos en la naturaleza, la existencia de los cuales nunca nos pudimos imaginar. Si les seguimos atentamente y aprendemos algo de ellos, hasta una simple ojeada desde nuestra ventana puede convertirse en una maravillosa aventura. No existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de arte que nuestra repugnancia a despojarnos de costumbres y prejuicios. Un cuadro que represente un tema familiar de manera inesperada es condenado a menudo por no mejor razón que la de no parecer exacto. Cuanto más frecuentemente hemos visto aparecer un tema en arte, tanto más seguros estamos de que tiene que representarse siempre de manera análoga. Con respecto a los temas bíblicos, en especial, tal creencia llega al máximo. Aunque sabemos que las Sagradas Escrituras nada nos dicen acerca de la fisonomía de Jesucristo y que Dios mismo no puede ser representado en forma humana, y aunque sabemos que fueron los artistas del pasado quienes primeramente crearon las imágenes a las que nos hemos acostumbrado, muchos se inclinan todavía a creer que el apartarse de esas formas tradicionales constituye una blasfemia. En realidad, acostumbraban a ser los artistas que leían las Sagradas Escrituras más devota y atentamente quienes trataban de imaginar una representación completamente nueva de los temas de la historia sagrada. Procuraban olvidar todos los cuadros que habían visto y representarse cómo debió de aparecer en realidad el niño Jesús en el pesebre y los pastores que venían a adorarle, o cómo empezaron unos pescadores a predicar el Evangelio. Ocurrió una y otra vez que semejante esfuerzo de un gran artista para leer el viejo texto con ojos enteramente nuevos sorprendió e irritó a gentes irreflexivas. Un escándalo típico de esta clase se produjo en torno a Caravaggio, artista verdaderamente atrevido y revolucionario que pintó hacia 1600. Le fue encomendado un cuadro de San Mateo para el altar de una iglesia en Roma. El santo tenía que ser representado escribiendo el Evangelio, y para que se viera que los Evangelios, la obra de Dios, tenía que aparecer un ángel inspirándole sus escritos. Caravaggio, que era un joven artista apasionado y sin prejuicios, consideró cuán penosamente un pobre anciano jornalero y sencillo publicano se habría puesto de pronto a escribir un libro. Así pues, pintó a San Mateo con la cabeza calva y descubierta, los pies llenos de polvo, sosteniendo torpemente el voluminoso libro, la frente arrugada bajo la insólita necesidad de escribir. A su lado pintó un ángel adolescente que parece acabado de llegar de lo alto y que guía con suavidad la mano del trabajador como puede hacer un maestro con un niño. Cuando Caravaggio hizo entrega de su obra a la iglesia, en cuyo altar tenía que ser colocada, la gente se escandalizó por considerar que carecía de respeto hacia el santo. El cuadro no fue aceptado y Caravaggio tuvo que repetirlo. Esta vez no quiso aventurarse y se atuvo estrictamente a las ideas usuales acerca de cómo tenía que ser representado un ángel o un santo. La nueva obra sigue siendo excelente, pues Caravaggio hizo todo lo posible porque resultara interesante y llena de vida, pero advertimos que es menos real y sincera que la anterior. La anécdota revela los perjuicios que pueden ocasionar quienes desprecian y censuran las obras de arte por motivos erróneos. La idea más importante con la que tenemos que familiarizarnos es que lo que nosotros llamamos obras de arte no constituyen el resultado de alguna misteriosa actividad, sino que son objetos realizados por y para seres humanos. Un cuadro parece algo muy distante cuando está con su cristal y su marco colgado de la pared, y en nuestros museos muy justamente está prohibido tocar los objetos a la vista, pero originariamente tuvieron que ser tocados y manejados, contratados, admitidos o rechazados. Pensemos también en que cada uno de sus rasgos es el resultado de una decisión del artista, que pudo reflexionar acerca de ellos y cambiarlos muchas veces,
que pudo titubear entre quitar aquel árbol del fondo o pintarlo de nuevo, que pudo haberse complacido en conferirle, mediante una hábil pincelada, un insólito resplandor a una nube y que colocó tal o cual figura con desgana ante la insistencia del comprador. Muchos de los cuadros y esculturas que cuelgan ahora a lo largo de las paredes de nuestros museos y galerías no se concibieron para ser gozados artísticamente, sino que se ejecutaron para una determinada ocasión y con un propósito definido que estuvieron en la mente del artista cuando éste se puso a trabajar en ellos. Por otra parte, esas nociones con las que nosotros, como no artistas, generalmente abrumamos a los artistas, ideas acerca de la belleza y la expresión, raramente son mencionadas por ellos. No siempre ha sido así, pero lo fue durante muchos siglos en el pasado y vuelve a suceder ahora. La razón de esto se halla, en parte, en el hecho en que los artistas son, por lo general, gente callada, hombres que consideran embarazoso emplear palabras tan grandilocuentes como belleza. Se juzgarían presuntuosos si hablaran de expresar sus emociones y otras frases teatrales por el estilo. Tales cosas las dan por supuesto y consideran inútil hablar de ellas. Esta es una razón, al parecer convincente, pero existe otra. En las preocupaciones cotidianas del artista, estas ideas desempeñan un papel menos importante de lo que, a mi entender, sospecharían los profanos. Lo que le preocupa a un artista cuando proyecta un cuadro, realiza apuntes o titubea acerca de cuándo ha de dar por concluida su obra es algo mucho más difícil de expresar con palabras. Él tal vez diría que lo que le preocupa es si ha acertado. Ahora bien, solamente cuando hemos comprendido lo que el artista quiere decir con tan simple palabra como acertar, empezamos a comprenderle efectivamente. Considero que únicamente podemos confiar en esta comprensión si examinamos nuestra propia experiencia. Claro es que no somos artistas, que nunca nos hemos propuesto pintar un cuadro ni se nos ha pasado tal idea por la cabeza, pero esto no quiere decir que no nos hayamos encontrado frente a problemas semejantes a los que integran la vida del artista. En efecto, estoy deseoso de demostrar que difícilmente habrá nadie que no haya cuando menos vislumbrado problemas de tal índole, aun en el terreno más modesto. Quienquiera que haya tratado de componer un ramo de flores, mezclando y combinando los colores, poniendo un poco aquí y quitando allí, ha experimentado esa extraña sensación de equilibrar formas y matices, sin ser capaz de decir exactamente qué clase de armonía es exactamente la que se ha propuesto conseguir. Hemos advertido: una mancha de rojo aquí lo altera todo, o este azul está muy bien pero no va con los otros colores, y de pronto una rama de hojas verdes parece componer el conjunto acertado. No tocarlo más, decimos, ahora está perfecto. No todo el mundo, lo admito, pone tanto cuidado en arreglar las flores, pero casi todo el mundo tiene algo que desea colocar con acierto. Puede tratarse de encontrar el cinturón acertado que haga juego con cierto vestido o de cualquier otra cosa que en nuestra vida cotidiana nos salga al paso. Por trivial que pueda ser, en cada caso percibimos que un poco de más o un poco de menos rompe el equilibrio y que solo hay una proporción en la que la cosa sea como debe ser. Las personas que se preocupan de este modo con respecto a las flores o los vestidos pueden parecernos exageradas porque sentimos que tales cosas no merecen demasiada atención, pero lo que en ocasiones puede constituir una mala costumbre en la vida real y es por ello suprimido o disminuido puede encajar perfectamente en el terreno del arte. Cuando se trata de reunir formas o colores, un artista debe ser siempre exagerado o más aún quisquilloso en extremo. Él puede ver diferencias en formas y matices que nosotros apenas advertimos. Por añadidura, su tarea es infinitamente más compleja que todas las experiencias que nosotros podamos realizar en nuestra vida corriente. No solo tiene que equilibrar 2 o 3 colores, formas o calidades, sino jugar con infinitos matices. Tiene literalmente sobre la tela centenares de manchas y de formas que debe combinar hasta que parezcan acertadas. Una mancha verde de pronto puede parecer amarilla porque ha sido colocada demasiado cerca de un azul fuerte. Puede percibir que todo se ha echado a perder, que hay una nota violenta en el cuadro y que necesita comenzar de nuevo. Puede forcejear en torno a estos problemas, pasar noches sin dormir pensando en él, estarse todo el día delante del cuadro tratando de colocar un toque de color aquí o allí y borrarlo todo otra vez, aunque no podamos darnos cuenta del cambio. Pero cuando ha vencido todas las dificultades, sentimos que ha logrado algo en lo que nada puede ser añadido, algo que está verdaderamente acertado, un ejemplo de perfección en nuestro muy imperfecto mundo. Tómese, por ejemplo, una de las famosas Madonas de Rafael, la Virgen del Prado. Es bella y atractiva, sin duda. Los personajes están admirablemente dibujados y la expresión de la Virgen mirando a los 2 niños es inolvidable, pero si observamos los apuntes de Rafael para este cuadro,
Empezamos a darnos cuenta de que todo eso no le preocupó nada. Lo daba por supuesto. Lo que una y otra vez trató de conseguir fue el acertado equilibrio entre las figuras, la exacta relación entre ellas, que debía producir el más armonioso conjunto. En el rápido apunte del ángulo izquierdo, pensó dejar al niño Jesús avanzando y volviéndose a mirar a su madre, e intentó distintas posturas para la cabeza de esta última que se correspondieran con el movimiento del niño. Después decidió volver al niño hacia atrás. Intentó otra colocación, esta vez introduciendo a San Juanito, pero en lugar de dejar al niño Jesús mirándole, lo puso mirando fuera del cuadro. Después hizo otro intento, evidentemente impacientándose ya, colocando la cabeza del niño en distintas actitudes. Hay varias hojas como esta en su cuaderno de apuntes, en las cuales trata una y otra vez de combinar de la mejor manera estas tres figuras, pero si volvemos ahora al cuadro terminado, veremos que al final acertó con la más adecuada. Todo parece hallarse en el lugar que le corresponde, y el equilibrio y armonía que consiguió Rafael tras su ardua labor parece tan natural y sin esfuerzo que apenas podemos darnos cuenta de ello. Y es esta armonía lo que hace más hermosa la hermosura de la Virgen y más delicada la delicadeza del niño Jesús. Subyugador observar a un artista luchando de este modo por un equilibrio justo, pero si le preguntáramos por qué hizo tal cosa o suprimió aquella otra, no sabría contestarnos. No siguió ninguna regla fija, intuyó lo que tenía que hacer. Es cierto que algunos artistas o algunos críticos en determinadas épocas han tratado de formular las leyes de su arte, pero inevitablemente resulta que los artistas mediocres no consiguen nada cuando tratan de aplicar esas leyes, mientras que los grandes maestros prescinden de ellas y sin embargo logran una nueva armonía como nadie imaginó anteriormente. Cuando el gran pintor inglés Sir Joshua Reynolds explicaba a sus alumnos en la Real Academia que el azul no debe ser colocado en los primeros términos del cuadro, sino ser reservado para las lejanías del fondo, su rival Gainsborough se indignó y quiso demostrar que tales reglas académicas son por lo general absurdas. Con este fin pintó su famoso Blue Boy, muchacho de azul, cuyo traje azul en la parte central del primer término se yergue triunfante contra la coloración caliente del fondo. La verdad es que resulta imposible dictar normas de esta clase, porque nunca se puede saber por anticipado qué efectos desea conseguir el artista. Puede incluso permitirse una nota aguda o violenta si percibe que en ella está el acierto. Cuando no existen reglas que nos expliquen cuándo un cuadro o una escultura están bien, por lo general es imposible explicar exactamente con palabras por qué creemos hallarnos frente a una obra maestra. Pero quiere decir que una obra dada sea tan buena como cualquier otra, o que no se pueda discutir en cuestión de gustos, sino a otra finalidad. Tales discusiones nos llevan a contemplar los cuadros, y cuanto más lo hacemos así, más cosas advertimos en ellos que anteriormente se nos hubieran pasado por alto. Empezamos a sentir mejor la clase de armonía que cada generación de artistas ha tratado de conseguir, y cuanto más claramente las percibamos, mejor gozaremos de ellas, lo cual es, a fin de cuentas, aquello de lo que se trata. El antiguo refrán de que sobre gustos no hay nada escrito puede ser verdad, pero no debe negarse el hecho comprobado de que el gusto puede desarrollarse. He aquí una experiencia corriente acerca de que todo el mundo puede tener sus gustos en una esfera modesta. A las personas que no acostumbran a beber té, una infusión puede parecerles igual que otra, pero si tienen tiempo, deseos y oportunidad para darse a la búsqueda de los refinamientos posibles, pueden llegar a convertirse en verdaderos conocedores, capaces de distinguir exactamente qué tipo de infusión prefieren, y su mayor conocimiento les llevará a un mejor paladeo de lo que elijan. Claro está que el gusto en arte es algo infinitamente más complejo que en lo que se refiere a los manjares o a las bebidas. No solo se trata de descubrir una variedad de aromas sutiles, sino algo más serio e importante. Después de todo, ya que los grandes maestros se han entregado por entero a esas obras, han sufrido por ellas y por ellas han sudado sangre, a lo menos que tienen derecho es a pedirnos que tratemos de comprender lo que ellos se propusieron realizar. Nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Siempre existen cosas nuevas por descubrir. Las grandes obras de arte parecen distintas cada vez que se las contempla. Parecen tan inagotables e imprevisibles como los seres humanos. Es un inquieto mundo propio, con sus particulares y extrañas leyes, con sus aventuras propias. Nadie debe creer que lo sabe todo de él, porque nadie ha podido conseguir tal cosa. Nada, sin embargo, más importante que esto precisamente. Para gozar de estas obras debemos tener una mente limpia, capaz de percibir cualquier indicio y hacerse eco de cualquier armonía oculta, un espíritu capaz de elevarse por encima de todo, no enturbiado con palabras altisonantes y frases hechas. Es infinitamente mejor no saber nada acerca del arte que poseer esa especie de semiconocimiento del esnovismo.
El peligro es muy frecuente. Hay personas, por ejemplo, que han aprendido las sencillas cuestiones que he tratado de señalar en este capítulo y que saben que hay grandes obras de arte que no poseen ninguna de las cualidades evidentes de belleza, expresión y corrección de dibujo, pero han llegado a enorgullecerse tanto de lo que saben que pretenden no gustar sino de aquellas obras que ni son bellas ni están correctamente dibujadas. Les obsesiona el temor de ser considerados incultos si confiesan que les gusta una obra demasiado claramente agradable o emotiva. Terminan por ser snobs, perdiendo el verdadero disfrute del arte y llamando muy interesante a todo aquello que verdaderamente encuentran repulsivo. Me ofendería ser responsable de una incomprensión de esta índole. Preferiría no ser creído en absoluto que serlo de semejante manera. En los capítulos que siguen trataré de la historia del arte, que es la historia de la construcción de edificios y de la realización de cuadros y de estatuas. Creo que conociendo algo de esta historia ayudaré a comprender por qué los artistas proceden de un modo peculiar o por qué se proponen producir determinados efectos. Más que nada, este es un buen modo de formar la propia manera de ver las características peculiares de las obras de arte y de acrecentar la propia sensibilidad para los más finos matices de diferencia. ¿Acaso sea este el único medio de aprender a gozarlas en sí mismas? Pero no está exento de peligros. A veces observamos a ciertas personas que pasan a lo largo de un museo con el catálogo en la mano. Cada vez que se detienen delante de un cuadro, buscan afanosamente su número. Podemos verlas manosear su libro y tan pronto como han encontrado el título o el nombre, se van. Podían perfectamente haberse quedado en su casa, pues apenas se han visto el cuadro, no han hecho más que revisar el catálogo. Se trata de inteligencias de corto alcance, que no están hechas para la contemplación gozosa de ninguna obra de arte. Quienes han adquirido conocimientos de la historia del arte corren el riesgo a veces de caer en estas trampas. Cuando ven una obra de arte no se detienen a contemplarla, sino que buscan en su memoria el rótulo correspondiente. Pueden haber oído decir que Rembrandt fue famoso por su claroscuro, que es la denominación técnica del contraste de luz y sombra, y por eso mueven la cabeza significativamente al ver un Rembrandt murmurando «maravilloso claroscuro», y pasan al cuadro siguiente. Deseo verme enteramente libre de caer en este peligro de semiconocimiento y esnobismo, pues todos corremos el riesgo de sucumbir a tales tentaciones y una serie como esta puede aumentarlas. Me gustaría ayudar a abrir los ojos, no a desatar las lenguas. Hablar diestramente acerca del arte no es muy difícil porque las palabras que emplean los críticos han sido usadas en tantos sentidos que ya han perdido toda precisión. Pero mirar un cuadro con ojos limpios y aventurarse en un viaje de descubierta es una tarea mucho más difícil, pero también mucho mejor recompensada. Es difícil precisar cuánto podemos traer con nosotros al regreso.